Gracias. Buenas. Bueno, muy buenas tardes. Gracias a todo el equipo de Somos Pymes por la invitación, a todos ustedes por estar presentes. Quiero encarar esta charla, obviamente ahí he escuchado el panel anterior, sé que hay muchas reformas que hacer en la Argentina, pero la verdad que las dos que se van a discutir el año que viene son estas. ¿Qué está pasando en el contexto laboral? ¿Qué está pasando en el contexto tributario? Y las posibles reformas que se pueden llegar a venir. Solo quiero decirles una cosa para que bajemos las expectativas. No hay ninguna reforma que esté escrita. Se está escribiendo todo ahora. Nada está en un cajón y no se está develando. Y está en un secreto de ultratumba que nadie puede tocar y que solo algunos tienen acceso. Nadie sabe porque se está ahora discutiendo. Se está ahora empezando a tener las conversaciones con distintos actores de la sociedad para saber de qué va a ser. Entonces, en ese sentido, las cosas pueden ir cambiando permanentemente, probablemente lo hagan. Solamente quiero mostrar un poco de contexto y después algunas de las ideas que están dando vueltas en base a esto. Bien, para entender hacia dónde pueden ir. Primero, el contexto laboral. Uno de los principales problemas que tiene la economía argentina es que su nivel de productividad está en franca caída. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos muestra este gráfico? Argentina, vos producís lo mismo, los mismos bienes y servicios que hace prácticamente 15 años, con cada vez más gente que intenta entrar al mercado laboral. Y que no es que necesariamente no accede a algún trabajo, pero que claramente no accede a un trabajo en buenas condiciones, con vacaciones, con aguinaldo, con jubilaciones, pensiones y demás, seguridad social, salud y etcétera. Si uno ve cómo viene creciendo el empleo en el último tiempo, que ahora vamos a ver el impacto, vamos a ver que en Argentina está más complicado, pero principalmente en una economía que no crece, difícilmente veamos que los ingresos de esa economía crecen y que el empleo mejora. Esto es básicamente el crecimiento del PIB per cápita de los últimos años, de los últimos 20 años, con un punto en el año 2005 de inicio, donde se ve que Perú fue la economía que más creció, después vino Colombia, así seguimos hacia abajo, Chile, Ecuador y después Argentina con un crecimiento del PIB per cápita de solamente 14%. Obviamente son países que en general, si uno ve el PBI per cápita, Argentina sigue siendo el más alto, pero el nivel de crecimiento está muy por debajo. Entonces me decís, bueno, hay gente que se incorpora al mercado laboral, pero que cuando uno ve de qué manera se registran, yo agarro un gráfico que va desde el año 2012 hasta la fecha y veo que solamente se crearon 3,3% más de empleos en el sector privado formal. En 13 años, 3% más de puestos de trabajo en el sector privado formal. ¿Pero qué pasó entonces? ¿No hubo creación de empleo? No, sí, ojo, el sector público creó 34% más en los 3 niveles de gobierno, nación, provincias, municipios. Y después, el empleo independiente, 43% más de monotributistas, que antes no estaban, que hoy están. La reforma laboral que tanta vuelta le damos, se está haciendo sola. Fíjense por qué. Uno de los puntos más importantes tiene que ver claramente con los costos, pero fíjense cómo impacta eso en las cuentas fiscales. Un salario promedio de 2 millones de pesos de una persona que está asalariada en relación de dependencia, que paga parte de sus contribuciones, hace contribuciones y además el empleador paga sus correspondientes aportes, al año está aportando 6.480.000 pesos al sistema de seguridad social. Cuando yo veo lo mismo en un empleo independiente que gana 2 millones de pesos mensuales, al año está aportando 218.000 pesos solo para el sistema de seguridad social. Necesitamos 27 monotributistas para que termine aportando lo mismo que una sola persona en relación de dependencia. Adivinen qué va a pasar con las jubilaciones o qué viene pasando con las jubilaciones. Desfinanciado el sistema. Bien, con lo cual acá claramente tiene que haber un cambio relevante. Dos, antes estaba hablando de la registración, ahora voy a hablar de la informalidad. Directamente alguien que ni siquiera registra, que ni siquiera te hace una factura. Estamos hablando de una informalidad que desde el año 2001-2002, luego de la crisis, llegó a estar más de 55%, empezó a bajar fuertemente hasta el año 2011 y desde acá que estamos estancados e incluso ahora subiendo. Esto es solamente cuando hablo de los asalariados. Che, yo llego a fin de mes, me pagan mi sueldo, pero nadie aporta al sistema de seguridad social por mí y yo tampoco hago ningún tipo de aporte. Pero si además le sumo las personas independientes, o sea, no aquella persona que recibe una mensualidad, sino que hace trabajos de manera independiente, estamos hablando de que esa cifra llega a casi un 42% del total de la población.
42% de las personas que tienen un empleo no están registradas en el sistema. Y el año pasado hubo un blanqueo que aproximadamente generó que 1.950 empleadores, estamos hablando de una Argentina que tiene más de 500.000 empresas, 1.950 empleadores regularizaron a 16.700 trabajadores. Uno podrá decir, che, ¿es mucho? Bueno, si yo lo veo en el total de informales, que son más de 7 millones de personas, no parece ser tanto. ¿Bien? Entonces, todavía acá queda mucho trabajo por hacer en términos de mejorar los índices de informalidad, sobre todo por lo que juegan las cuentas fiscales, obviamente en la parte desleal, si se quiere, en la competencia que hay entre distintas empresas que se dedican a contratar todo formal y aquellas empresas que no lo hacen. ¿Bien? Obviamente los costos ahí están completamente disociados. Hay un punto central en esto que tiene que ver con los costos, pero déjenme mostrarles algo antes, que es lo siguiente. Esta foto que yo les mostraba antes nos deja el siguiente escenario. Argentina hoy, el empleo privado formal que tiene, si yo lo mido en relación a la población económicamente activa, estamos muy por debajo de los países desarrollados, 54% contra menos de 30% de esa población. En Chile vemos que esto llega a un 44%, en Uruguay lo mismo y va decreciendo hasta que nos encontramos nosotros menos de 30%. Por el otro lado, si yo comparo el nivel de empleo público que hay en los distintos países, Argentina se posiciona entre los más altos. Obviamente, en los países desarrollados esto es todavía más alto, pero porque el ingreso per cápita también es bastante más elevado. Son países que tienden a gastar mucho más, que tienen estados más grandes en general, y ahora vamos a hablar en la segunda parte de lo tributario. Y si mido la informalidad, bueno, no estamos tan mal como países como Perú o México, pero estamos bastante lejos de los países desarrollados. Es decir, en los podios donde deberíamos estar, Argentina no está ubicada todavía. Entonces, de alguna manera, tiene que ir hacia eso. Entonces, cuando uno empieza a analizar los porqué de esto, este es un trabajo interesante del Banco Interamericano de Desarrollo, y este es un complemento que armamos solamente para el pago mensual. ¿Cuál es la diferencia con cada uno? Esto me dice cuál es el costo laboral no salarial, o sea, si yo quisiera pagar lo mismo en los distintos países, cuánto porcentaje de costo tengo por encima, teniendo en cuenta las vacaciones, el aguinaldo, las contribuciones a la seguridad social, los avisos de despido, el ausentismo, las enfermedades comunes que en general termina haciéndose cargo la empresa, a diferencia de lo que pasa en otros países de la región. Y fíjense cómo Argentina, cuando sumo todo esto, queda entre los países que más tiene que pagar por contratar una persona en blanco. Entonces, si yo digo por mes, sin despido, sin vacaciones y demás, solamente por lo que hay que pagarle por mes, si yo quiero que le lleguen $1.000 en la mano a cada uno de los empleados que tengo contratados en cada país, bueno, Argentina termina siendo el más caro. Entonces, de alguna manera, cuando uno tiene la duda de si contrata a una persona o no, de alguna manera esto le pone una traba, ¿no? Dice, bueno, esto es más fácil contratar en otros países. Segundo tópico que ustedes como pymes lo verán mucho, la cantidad de juicios iniciados, gráfico actualizado hasta agosto de este año. Fíjense cómo la cantidad de juicios, esto es por accidentes laborales, había tenido su pico en 2017, empezó a bajar y nuevamente nos encontramos en un pico máximo sin que necesariamente haya una cantidad de accidentes que se esté multiplicando. Y como si eso fuera poco, sobre todo cuando me meto con los seguros de despido, hay un problema mayor y que es que la actualización de los créditos laborales cambia muchísimo dependiendo de en qué juzgado caiga mi causa. Entonces, si yo digo, bueno, por ejemplo, un reclamo que empezó hace 10 años por 2 millones de pesos, dependiendo de dónde haya caído esta causa, que no tenemos mucha noción de cómo puede suceder, puede ser que esté pagando 200 millones de pesos o que esté pagando 320 millones de pesos. Bien, una diferencia casi del 60% entre uno y otro. Bien, y esto claramente es incertidumbre para las compañías que dicen, yo antes de meterme en cualquier problema mejor me guardo y porque esto sigue siendo un incentivo a litigar. Y por último, algo relevante que me dirán ustedes después cuánto lo ven las compañías, pero claramente hoy hay un desfasaje muy importante, probablemente en uno de los momentos de mayor tensión en esto, que es las empresas buscando talento y la falta de encontrar ese talento en general. ¿Qué es lo que viene pasando? Esta es solo una de las formas de ilustrarlo, pero cuando uno ve la evolución del desempeño en matemática que han tenido que tienen los alumnos de secundaria, uno ve que en el año 2013 había un 40% de jóvenes que no alcanzaban el nivel
básico de matemática en la secundaria. Hoy ese número es cerca del 55% del total de los jóvenes. Más de la mitad no llega a los conocimientos básicos de matemática. Y cuando vemos quiénes están en el nivel avanzado, estos que existían en 2013, hoy ya no existen. Entonces hay un deterioro importante, si se quiere, a nivel de talento, que claramente hay que empezar a regenerar de forma urgente, porque son los jóvenes los que de alguna manera van a tener la tarea de volver a impulsar la productividad de la economía argentina. Algunos de los temas que se están hablando, que no necesariamente es lo que va a suceder, pero yo les voy a decir lo que se está hablando. Baja de aportes patronales, en torno a 3%. Esto va a tener mucho que ver con las medidas que tome o no el gobierno. Bien, si el gobierno, desde la parte más del Ministerio de Economía, decide o no hacer ciertas reformas tributarias que permitan bajar algo los aportes patronales, eso va a depender sobre todo de la sostenibilidad fiscal, que es lo primero. Impulsar el fondo de cese, esto es algo que en realidad ya está. Cuando uno analiza lo que salió de ley bases y demás, uno ya puede hacer el cambio entre lo que es indemnización y el fondo de cese, así como parecido al sistema que tiene la construcción, aunque las empresas no han elegido hacerlo. Cobra cuenta de IVA para el pago de aportes. El IVA que está retenido podría llegar a utilizarse para el pago de aportes como una forma de blanquear personal. Un mínimo no imponible para el pago de aportes. Esto existió en el último gobierno de Macri, que de alguna manera ha quedado congelado completamente. Hoy son cerca de 7.000 pesos aproximadamente, que no se ajustó esta alícuota. Bien, y esto ha quedado en un sinsentido para, sobre todo lo que son los primeros empleos, que para no pagar carga tributaria como si fuera que le estuvieras pagando a un empleo de mayor remuneración o a un CEO, bueno, a los primeros empleos te van a terminar costando algo menos. Eliminar la cuota solidaria sindical, esto claramente va a tener algún tipo de rispidez con el sindicato, veremos qué sucede. Otros, el bloqueo de un establecimiento va a tener sanción para el sindicato, esto es algo que quedó de del DNU, que luego pasó a ley bases, que quedó afuera, finalmente no terminó pasando. Aumentar el número por el cual se designan delegados. Hoy tenemos un delegado cada 10. Pareciera que esto podría ampliarse a un delegado cada más personas, todavía no se sabe cuánto. Impulsar el banco de horas, algo que se hizo hace poco en Brasil, sin demasiado uso, pero es algo que acá se quiere hacer, sobre todo pensando en que los convenios entre las empresas van a primar por sobre los convenios colectivos, entonces que de alguna manera las empresas sean las que terminen definiendo cuáles son esos elementos dentro del convenio colectivo que quieren sostener y cuáles pueden cambiar para mejorar la productividad de las compañías. Unificar la actualización de los regímenes laborales, de créditos laborales, como les decía previamente, que nos quedemos directamente con algún índice parecido a IPC más 3 o RIPTE más 3, y después los cambios en el monotributo que se están hablando ahora para que el salto del monotributo al autónomo no sea tan grave, bien, y que no sigamos acumulando monotributistas como decíamos previamente. Voy a la parte 2, contexto tributario. Contexto tributario, básicamente, esto es un gráfico que me parece algo engañoso, porque uno dice, bueno, ¿cuánto es la presión tributaria de Argentina y cuánto fue incrementándose desde los años 90 hasta el momento? Me parece que estamos omitiendo un dato que, fíjense, pese a que la presión tributaria viene creciendo, nación, provincias y municipios, estamos lejos de lo que fue el pico en el año 2015, pero si yo corrijo esto por la evasión que hoy hay en la Argentina, sobre todo concentrada en el IVA y en ganancias, bueno, la presión tributaria de Argentina está más cerca del 45%. O sea, vos recaudás estos 29 y pico que estás recaudando hoy, básicamente con una concentración de pocas compañías que terminan pagando en tiempo y forma. Bien, entonces si corregimos por esa evasión, que debería ser uno de los objetivos de largo plazo, ir bajando la evasión a medida que vamos haciendo reformas, bueno, hoy la presión tributaria en la Argentina es mucho más alto y esto claramente se ve en distintos productos que generamos desde la Argentina. Y fíjense esto, no solamente me interesa concentrarme en el nivel, en general acá se dice que pagamos 1.000 millones de impuestos, que en realidad no terminamos pagando los 150 de estos impuestos que existen, pagamos algunos de ellos, algunos son tasas directamente municipales, pero lo cierto es que sí recaudamos con impuestos muy distorsivos. Este gráfico lo que nos muestra es cómo en los países desarrollados, en Asia, en Latinoamérica y el Caribe, y cómo en Argentina terminamos recaudando por impuestos que son muy distorsivos. ¿Cuáles entran ahí? Y acá está para mí el principal problema.
Hay una carga tributaria alta, sí, se pueden mejorar cosas, hay que bajar la evasión, pero claramente, si vos querés salir a competirle al mundo con impuestos tan malos, no tengas dudas que la cancha siempre va a estar inclinada y no, en particular, te va a favorecer. Impuesto a los ingresos brutos, 4,1 puntos del PBI. Es un impuesto que no existe directamente en el mundo. Derechos de exportación, prácticamente 1,2 puntos del PBI. Algunos se vienen reduciendo. Los impuestos a las importaciones, aranceles y las transacciones financieras, que sería el impuesto al cheque. Esto ha habido avances en algunos todavía no ha habido demasiado cambio. Otros están esperando que haya cambios ahora. El gobierno tiene la intención de empezar a eliminar sobre todo el impuesto a los débitos y créditos, que serían las transacciones financieras, pero por el momento es de los que no ha habido demasiado cambios. En el caso de derechos de exportación y de importaciones, algo de eso se viene bajando, yendo en dirección desde hacia dónde hay que ir. Ahora fíjense también la discrecionalidad que hay, ¿no? Cuando uno analiza cuáles son las alícuotas que se cobran en las distintas provincias, sobre todo viendo en este caso ingresos brutos, tenemos alícuotas mínimas que van desde el 1% hasta alícuotas que llegan hasta el 9%. Cuando uno se pregunta también por qué a veces pesa tanto lo financiero en las compañías y cómo los créditos terminan siendo tan altos, bueno, claramente uno de los puntos que tenemos que ir a revisar son los impuestos que están detrás de esto. ¿Bien? Y cómo tenemos impuestos a los ingresos brutos que van desde el 3,1 hasta el 4,4%, siendo una gran parte de la recaudación, y cómo cada vez empieza a significar más en relación a otros impuestos. Bien, la alícuota promedio de ingresos brutos, equivalente al IVA, ha ido incrementándose desde el 6% hasta el 11%. Fíjense un dato más. Fíjense la dispersión que hay en distintas tasas, ¿no? Se analiza las tasas municipales que se cobran en los supermercados, por ejemplo. Desde 0 hasta 6% en el caso de Lanús. Si veo lo mismo en gastronomía, Hurlingham cobrando 4,2%, el resto desde 1,6 hasta 0,3, promediando más cercano al 0,9%. Si veo en bancos, las alícuotas llegan hasta casi el 8%, una locura. Esto automáticamente distorsiona cualquier sistema y lo hace poco eficiente y muy caro, encareciendo obviamente también los créditos. Entonces, no hay solamente un tema de presión tributaria, sino de cómo y cuáles son los impuestos que se están cobrando y sobre todo de discrecionalidad, que es lo que estamos viendo acá, según distintos municipios, según distintos sectores. Este desorden que hay, que incluso hay que ir a ver PDF por PDF para entender cuáles son las alícuotas que se cobran, y alguno te cobra tasas dependiendo si es metros cuadrados, otro te cobra tasas dependiendo la cantidad que uses, y hay una discrecionalidad muy grande, hay que claramente ir a simplificarlo y resolverlo. Fíjense, cuando uno analiza, por ejemplo, cuánto sale un shampoo, la presión tributaria relativa de Argentina, si acá estamos cobrando 1 en impuestos, en Uruguay se cobra 0,89, en Chile la incidencia de los impuestos es mucho menor y en Paraguay obviamente es mucho menor. Lo mismo pasa con un desodorante, como vemos que en Argentina si la incidencia es 1, va cayendo permanentemente 0,95 Uruguay, 0,81 en Chile, 0,40 en Paraguay. Lo mismo pasa con una mayonesa. Solamente para agarrar algunos de los ejemplos de los cuales, para entender cuánto estamos cobrando y qué impacto tienen los impuestos y esta distorsión y discrecionalidad, cómo juega en la vida diaria de las personas. Porque si empezamos por el mercado laboral y decimos, bueno, esta persona que queremos que se quede con $1.000 a fin de mes, tenemos que poner 700 y pico de dólares encima y encima después su poder de consumo es mucho menor, bueno, acá estamos en un problema, porque por doble vía pierde ingresos y hoy estamos en un contexto en el cual, si bien los salarios en dólares se han incrementado, el poder adquisitivo real de las personas no ha mejorado demasiado. No me sorprendería que alguno de ustedes me diga, che, yo en dólares estoy pagándole mucho más a todos mis empleados y vienen mis empleados a tocarme la puerta que no les alcanza. Y bueno, en gran parte tiene que ver con esto. ¿Qué se viene hablando de todo este tema tributario? Bueno, varias cosas. Obviamente la evasión es uno de los temas principales. Como les decía, hoy la evasión de IVA en Argentina está por encima del 37-38%. El gobierno tiene la idea de ir a una reducción de impuestos nacionales. No esperen que de 150 tributos y tasas que hay dando vueltas nos quedemos con 10,
pese a que hoy la recaudación principal está dada por 8 impuestos. 8 impuestos son los que recaudan aproximadamente el 80 y pico % del total de la recaudación entre nación, provincias y municipios. Pero lo cierto es que donde va a tener probablemente un mayor impacto la reforma vaya a ser con los impuestos nacionales y la intención de empezar a comunicar con gobernadores y hablar con gobernadores para empezar a bajar el impuesto a los ingresos brutos, aunque hay ciertas resistencias, sobre todo por las provincias que van a ser más afectadas por esto, que son las que menos comercio tengan. En la reforma del año 2017 había una idea, y estuvo plasmada en el pacto fiscal, de ir bajando ingresos brutos permanentemente hasta que solamente quedara en la última parte de la cadena, generando esta especie de IVA provincial que quedara solamente en los comercios. Bueno, eso finalmente se terminó volviendo para atrás, pero habría una idea de eso dando vueltas para poder hacerlo. Sobre todo las deducciones del impuesto a las ganancias personales, con el objetivo de empezar a formalizar la economía. Si me compro algo, me lo voy a poder descontar de ganancias mucho más fácil de lo que es ahora. La verdad que el mundo no está yendo demasiado para ese lado, no se amplían demasiado las deducciones, pero es una de las ideas que hoy está dando vueltas. Reducción del impuesto a las ganancias personales, tampoco es para donde está yendo el mundo en general. Lo que se recauda hoy por impuesto a las ganancias en la Argentina es bastante poco en relación a lo que se recauda en otros lados. Y obviamente reducir los impuestos que tienen baja recaudación. Impuestos distorsivos, como les mencionaba, propias frases del gobierno. Ahora hay que ir sobre todo contra el impuesto al cheque. Si uno analiza ingresos brutos a nivel provincial, impuesto al cheque a nivel nacional, ingresos brutos, como les decía, de alguna manera tendiendo a desaparecerlo en ciertas actividades y dejándolo como un impuesto de la venta final. Cuando uno ve qué es lo que Argentina arregló en abril con el Fondo Monetario Internacional, 3 impuestos que se esperaba reducir. Uno tenía que ver con el impuesto a débitos y créditos, el impuesto al cheque. Otro tenía que ver con la baja de retenciones, que el gobierno la está empezando a hacer. Ahora vimos que algo volvió en el agro, pero en su momento bajaron ahí también. Y otra, los impuestos, como les decía, al trabajo, tratando de hacer esta armonización con el monotributo, que también está mencionada ahí previamente, para terminar con el enanismo fiscal. Y por último, algo que quiere promover el gobierno y que lo viene conversando mucho y lo viene diciendo abiertamente es la competencia impositiva entre provincias. Van a ver que el propio ministro, siempre que estamos hablando de estos temas de supermercado, de gastronomía y de las diferencias y la discrecionalidad que hay en las tasas municipales, siempre hay una alusión a que las provincias van a ser las que compitan a partir de ahora. Reitero, con esto se vienen muchas negociaciones, vamos a ver distintos bloques que se empiezan a rearmar en base a lo que los gobernadores puedan o no conseguir con esta reforma fiscal. Hoy aproximadamente de los ingresos propios de las provincias, el 78% de los ingresos que tienen vienen directamente de ingresos brutos. Con lo cual, desarmar por completo ingresos brutos sin ningún tipo de compensación para las provincias claramente va a ser imposible. Entonces, seguramente haya que buscar una manera, o el IVA compartido, bajar algo el IVA nacional para subir algo de ingresos brutos, pero todo esto está en discusión. Creo que lo más avanzado termina siendo lo inicial que hablamos, que es lo laboral. Por ahora, esta reforma tributaria seguramente venga en segundo lugar luego de debatir los primeros cambios en la laboral. Pero ambos son necesarios si queremos realmente que Argentina salga, de alguna manera, vía productividad. Bien, este gobierno habla mucho de que no quiere cambios en el tipo de cambio que mejoren la productividad del país, sino más bien empezar a hacer reformas de largo plazo. Y una última cosa que quiero mencionar para que nos quede picando. Cuando uno analiza las distintas reformas que hubo en Uruguay, en Brasil, en Chile, sobre todo en la parte laboral, no son reformas de una vez que vienen a cambiar la legislación de hace 50 años. Son reformas que se van dando todo el tiempo. Un año se discute una cosa, al otro año se discute otra, después viene economía de plataforma, se discute otra, después viene algún cambio en la edad jubilatoria, se discute otra. Las reformas en un mundo dinámico son permanentes. Y eso deberíamos estar empezando a acostumbrarnos para seguir ganando competitividad. Muchísimas gracias.